Sigue escuchando divoxradio.com. divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta aquí en Divox Radio. Estamos hablando con Ian Hughes, que nos está acompañando desde el fresquito Valparaíso. Y estábamos hablando antes de irnos a comerciales, querido Ian. Nos estabas contando, ¿cierto?, de cómo formar la empresa, cómo estamos viendo el tremendo desafío que ustedes ya están vendiendo tecnología para Estados Unidos. Pero cuéntenos un poco cómo ha sido la metodología, cómo ha sido el paso a paso para poder lograrlo. Sí, yo creo que eso fue también, nosotros aprendimos mucho haciendo y equivocándonos con hartas cosas también. Y el primer gran paso que vimos en la dirección correcta probablemente fue el de estructurar el proceso de innovación que teníamos. Generalmente tomábamos los proyectos y los abordábamos desde una perspectiva que tenía que ver con ingeniería, básicamente, y tomábamos algunos elementos de innovación, pero después lo estructuramos dentro de una metodología propia, en donde tomamos varios de los elementos de las metodologías de innovación más conocidas, pero tratando de adaptarlas a la realidad local, a la de las empresas locales y a la realidad, digamos, de la implementación que estábamos haciendo. Esto lo llamamos posteriormente la metodología de innovación Inervix y la descomponíamos en varias fases, que era descubrir primero, que tenía que ver con entender bien las problemáticas para resolver realmente la problemática de fondo, porque nos encontramos muchas veces que habían ocasiones en donde nos planteaban un problema y ese problema terminaba siendo derivado de algunos otros, y tratando de resolver con tecnología un problema que derivaba de otras cosas, generalmente terminaba dando malos resultados típicamente. Por lo tanto, este proceso inicial era relevante para poder entender la problemática. Después había una etapa de fine, que ya entendiendo bien la problemática podíamos entender qué elementos nos servían para dar una respuesta tecnológica y poder entrar ya en cómo estructurar esto. Una etapa crea, que ya comienza con prototipar, con probar algunas soluciones, tanto digamos, en laboratorio como en faena, e ir validando algunas de estas etapas. Después, una etapa de innovar, de innova, que era entendiendo que la innovación es medible o se puede llamar innovación cuando podemos medir realmente qué impacto genera en la producción o en el proceso, etcétera. Por lo tanto, una vez que ya teníamos algo creado, podíamos medir cuál era la innovación y la diferencia que estábamos generando. Y finalmente, la fase de impacta, que se preocupaba de que esto fuese sostenible en el tiempo, que pudiese perdurar. Esta metodología la comenzamos a aplicar con buenos resultados y la verdad es que tuvo también una muy buena respuesta, porque faltaba una estructura de innovación que tuviera esta componente no solamente de entender, de pensar en ideas locas y qué sé yo, sino que también de implementar y de hacer funcionar cosas y que todas estas ideas que de repente surgían, poder encaminarlas y encauzarlas en una solución medible. Posterior a eso, comenzamos a trabajar también, porque esto generalmente es mucha pega de meterse en industrias nuevas que no conocemos bien, de mucho trabajo persona a persona, de muchas reuniones, de muchas discusiones. Pero también comenzamos a notar que había ciertos patrones que a los cuales se podría dar respuesta a través de la industria 4.0, que básicamente es como nosotros tomamos datos, los recolectamos, los procesamos, los visualizamos y hacemos analítica sobre esos para entregar insights o entregar información procesada, no solamente datos. Y eso es lo que nosotros actualmente llamamos MetaBridge, que es uno de las principales líneas de producto, que tiene que ver con estandarizar ciertas metodologías y tecnologías que nos permiten capturar datos desde lugares
recónditos de la empresa o de muchos lugares. Así como mencionaba, de repente, así como tenemos proyectos en Fantasilandia, de repente también tenemos muchos proyectos de recolección de datos bajo la tierra para agronomía. Tenemos cámaras en Buinzó para hacer traqueo de animales y de personas. Y así tenemos muchos proyectos distintos, pero todos tienen una base tecnológica similar que nos permite ir iterando también sobre una base conocida. Y finalmente también dentro de toda esta vorágine, digamos, de tecnología, surge una línea en particular que es la de vehículos autónomos, que es muy extraña dentro del ecosistema, particularmente el ecosistema nacional, pero el conocimiento que estamos adquiriendo en inteligencia artificial y en algunos otros elementos de captura de datos en terreno nos permitió explorar esta beta y encontrar también distintos clientes y fuentes de financiamiento para explorar temas de vehículos autónomos que ahora estamos desarrollando y podemos entrar un poquito más en detalle también. Pero, por lo tanto, ahora tenemos esta carpeta, digamos, de 4 líneas de producto, que es la metodología estandarizada de innovación, que es la metodología de innovación Inervix, los productos de Industria 4.0 de Metabridge y Tracer, que es nuestro producto de vehículos autónomos utilizando inteligencia artificial. Y eso compone, digamos, nuestra carpeta completa de soluciones actualmente. Un pool de soluciones bien, digámoslo así, diverso, pero obviamente consecuente con lo que han ido, ¿cierto?, explorando. Y yo creo que todos los que nos están escuchando se van a hacer la misma pregunta, decir, bueno, tenemos estos 4 ciertos productos o estándares o unidades de negocio, como lo quiera ver cada uno de lo que está escuchando, pero ¿cómo nosotros podemos entender el alcance de la captura de datos? Porque uno puede decir, bueno, puedo tener mucha información, pero esos datos nos ayudan también para poder encaminar estas transformaciones digitales. Yo sé que la transformación digital es algo que está súper manoseado, el concepto y todo, pero cuando queremos tomar decisiones, usualmente, si nos basamos en datos, tenemos mucho mejor resultado que, como digo yo, las corazonadas o cuando dicen, no, porque yo sé por mi experiencia, etcétera. Pero en este caso Sí. puntual, ¿cuál es el alcance que tiene la captura de datos, ¿cierto? ¿Qué sería lo más raro que podemos ver de captura de datos? O sea, tan buenísimo los ejemplos Fantasilandia y todo, pero ampliando el rango, ¿qué sería eso? Y Sí. lo otro, que lo podamos desarrollar, ¿cierto? En ejemplos de tus proyectos, que están muy entretenidos. Mira, yo creo que hay una tendencia que es natural, digamos, que está de la mano con todo el progreso tecnológico a los cuales estamos todos sometidos de alguna forma. Y hay una idea de que los datos son están muy disponibles. Y la verdad es que nos hemos encontrado, y por eso también la parte de esta línea de productos MetaBridge que estamos desarrollando van en esa dirección. Lo que no hemos encontrado nosotros es que muchas veces elementos fundamentales para las empresas no están digitalizados. Y no me refiero a temas de formularios digitales, que es una parte fundamental también de todo este proceso de digitalización, pero de repente datos en tiempo real de procesos, faenas, de terreno, y la verdad es que los datos dicen que el 90 y algo, 97% de las decisiones de empresa se toman sin una base suficiente de datos para sustentar esas decisiones. Estos son en base a estudios de consultoras y es la realidad con la que nosotros nos hemos enfrentado también. Y por otro lado también, las empresas que logran estructurar bien la estrategia de uso de datos son muy escasas. Los casos de éxito relevantes en donde se puede tener una métrica importante en el uso de datos no son muy frecuentes. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en cerrar esa brecha que está en cómo obtengo los datos. Porque uno siempre piensa en los datos como las cosas que están disponibles en Internet. Pero, por ejemplo, lo que mencionaba recién, en el caso de Buinzó,
el dato de cómo se mueve el tigre dentro de la jaula o si eso, el movimiento implica que está estresado o no está estresado, eso es un dato que si no tenemos una persona que está ahí mirando constantemente lo que hace el tigre, nadie tiene idea de cómo capturar ese dato, cómo proyectarlo en el tiempo y cómo obtener un análisis que entregue valor al trabajo que se está haciendo, que en este caso, digamos, en el caso del tigre es evaluar si es que cambia su comportamiento durante una cierta temporada, si se ve afectado por la afluencia de personas, eh, etcétera. Todas estas variables que desconocemos porque no tenemos acceso a un dato directo. Así también tenemos muchos casos en minería, en donde ciertos procesos están tan alejados de redes, de conectividad, etcétera, que necesitamos llegar con sistemas que sean completamente autónomos, que funcionen a través de energía solar y satelital, que capturen un dato, lo procesen y lo envíen para entregar una primera capa de datos que nos permita tomar una decisión súper simple. ¿Tengo que enviar más material o tengo que detener el envío? Y ese tipo de decisiones pueden tener un impacto súper profundo en productividad, en costos, en eficiencia, en impacto medioambiental, etcétera. Y esa es la brecha que nosotros tratamos de cubrir a través de la implementación de MetaBridge. Particularmente, y para entrar en algunos casos digamos, más puntuales, cuando hacemos, por ejemplo, analítica con personas, para analizar personas, que se las entregamos son generalmente, como por ejemplo Fantasylandia, Winsor, que están dedicados a la entretención y al manejo de grandes afluencias de personas, lo que hacemos es implementar una red de distintos dispositivos que logren a través de inteligencia artificial y cámaras de visión artificial capturar dinámicas que nos permitan extraer información. Por ejemplo, cuántas personas hay en fila, cuántas hay moviéndose, para dónde se mueven, cuántos se desplazan, cuánto tiempo se quedan paradas mirando. Y eso es toda analítica que se hace in situ a través de técnicas de visión y de inteligencia artificial. Eso se procesa para que la persona que después analice estos datos no tenga que estar viendo imágenes, sino que vea solamente datos. Tantas personas pasaron, tantas ingresaron, tantas esperaron, tantas estuvieron, digamos, no se quedaron ni un segundo y pasaron solamente. Y esto lo podemos extrapolar a vehículos, a objetos en una línea productiva, y no tienen que ser solamente cámaras, sino que pueden ser también distintos tipos de sensores para medir el comportamiento de la temperatura de un motor, de la vibración, etcétera. Y vamos condensando todo esto para obtener después las analíticas y los insights en la nube. Por eso es un proceso de entender bien la problemática, aplicar estas tecnologías y obtener después las métricas necesarias para que nuestros clientes puedan tomar las decisiones apropiadas que tengan un impacto relevante en la industria, en su industria en particular. Y bueno, también creo que es muy común, como decía en un comienzo también, creer que esos datos están disponibles, pero sucede mucho que creemos que tenemos datos, pero la verdad es que la brecha generalmente es muy grande y son brechas muy específicas también. Por lo tanto, ahí hay varios nichos relevantes que hemos estado explorando como para cubrir esas brechas de datos y entregar en tiempo real la información necesaria para tomar las decisiones también que correspondan. Qué importante lo que estás mencionando, porque nosotros, con todos los expertos, ¿cierto? Los grandes referentes que tenemos la suerte de conocer y entrevistar, siempre se repite el tema de los datos, de la veracidad del dato, de que sea un dato fidedigno, ¿cierto? Que sea un dato, porque hay que entender que en este punto que tú nombraste es muy importante, porque lo saco a colación casi en todos los programas. A veces creemos que, no sé, porque mis facturas son digitales, yo soy digital. A veces te dicen, no, yo quiero hacer una auditoría de procesos digitales. Ok, y te das cuenta de que los procesos digitales son a lo mejor los que están dentro de una plataforma de control de gestión, un ERP, un CRM, algo cierto que... Y esos datos tampoco significan el 100%. Entonces, a nosotros, estoy hablando por toda la audiencia, ojalá los represente con esta pregunta que es, ¿cómo
¿Cómo? Porque yo creo que el desafío más grande es ese. ¿Cómo poder llevar esta tecnología y hacer, porque cuando tú haces un cambio de software se llama el soft landing, ¿cierto? De cuando empiezas de a poquito a usarlo. Y esto es mucho más, porque esto estás hablando de un cambio cultural, de una transformación desde cómo entiendo, de cómo percibo el dato. Entonces, yo creo que sería súper enriquecedor entender cuáles son los tiempos que te han tocado ver, ¿cierto? Con cada uno de los clientes, porque me imagino que esto no se puede hacer en una semana, o tal vez sí. O sea, cuáles son los tiempos, digamos, para ver algo. Y lo otro entretenido de saber sería, ¿cualquier empresa puede acceder a tener inteligencia artificial en su modelo de negocio? Que- Sí, mira, yo creo que ahí diste un punto súper importante porque efectivamente siempre hay una, hay un problema en la adopción de tecnología. Hay temas que hay que entender que son complejos, pero de lo que hemos aprendido también en el tiempo es que si es que encontramos realmente los elementos que le entreguen valor a la empresa, esa adopción es mucho más natural. Si tratamos de entregar datos, que también es un error de los emprendedores en general muy común, que es tratar de hacer soluciones que abarquen mucho, o que entreguen muchos datos y muchos gráficos bonitos y cosas así, pero tratar de encontrar cuáles son los que realmente tienen un impacto medible en el resultado. Cuando uno se da cuenta que eh, cuáles son, cómo se utilizan y por qué tienen este impacto, la adopción es mucho más natural. Porque en el fondo son las métricas que yo quiero estar midiendo de cómo estoy haciendo mi trabajo, de cómo está funcionando la empresa, de cómo los otros están funcionando, qué recursos necesitan, dónde estoy cojo, digamos, para poder mejorar algún elemento de mi empresa. Por eso yo creo que el tema de la adopción está muy ligado a eso, porque la tecnología impuesta, que puede ser muy entretenida, puede tener muchas aplicaciones, pero la tecnología impuesta generalmente tiene malos resultados. Y también hemos sido parte de eso, hemos tenido muchos ejemplos de proyectos grandes que las personas finalmente no le ven el valor porque prefieren, en vez de ver la planilla con los gráficos y qué sé yo, ir a ver lo que está pasando porque confían más en lo que ellos pueden ver y porque lo hacían así siempre y no les ahorra mucho tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso creo que ahí hay un elemento fundamental que hay que considerar. En el tema de los tiempos, generalmente son proyectos yo diría que la implementación de uno de estos proyectos puede tomar 6 meses, hay algunos que son mucho más largos cuando se requieren integraciones o desarrollos muy específicos. Tenemos muchos desarrollos que requieren la fabricación de electrónica que es muy específica por el problema que quieren resolver, que eso es muy común en minería cuando quieren meter un sensor en un lugar que es abrasivo, tóxico, etcétera, y no existen esos sensores para transmitir los datos desde ahí. Eso implica un diseño de sensor, de electrónica, de transmisión, etcétera, que dé respuesta a esa problemática específica y esos plazos se pueden extender un poco más, pero generalmente, por supuesto, los tratamos de mantener a través de estas metodologías controlados lo más posible para entregar respuestas e iteraciones rápidas para ir viendo resultados rápidos también. Eh, y finalmente, por lo que preguntabas de la inteligencia artificial, el, yo creo que hay muchos elementos, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, nosotros cuando partimos con esto hacíamos programación y procesos, entre comillas, inteligentes, porque eran como programación mucho más dura y pura en el sentido de modelar un proceso y de instrucciones más básicas. Y esto fue avanzando a simplificar, por un lado, la implementación, porque eran sistemas inteligentes que podían resolver problemas de forma automática y extrapolar también algunas soluciones. Eh, y ahora estamos enfrentados a esta realidad que nos habla mucho de muchos sistemas de inteligencia artificial, de mucha complejidad, pero la verdad es que mi impresión es que esto lo vamos a ir viendo simplificado y va a empezar a ingresar
dentro de las empresas sin que lo notemos tanto, con un impacto asociado importante. Pero así como nuestro teléfono nos responde preguntas utilizando inteligencia artificial y nosotros no entendemos mayormente cuál es el proceso que está por detrás sucediendo, que es gigante, porque esto es comprimir la voz del comando, enviarlo por red, que un servidor lo descomprima, lo analice con un modelo de lenguaje, etcétera. Son muchas cosas que están pasando por detrás, pero para nosotros es apretar un botón. Y ese tipo de implementaciones son las que, es mi impresión, vamos a ir viendo mucho más rápido. Quizás ni siquiera sepamos que hay inteligencia artificial de por medio, de algunas otras empresas que van a liderar esta penetración tecnológica, van a implementar las soluciones más de vanguardia y van a probablemente estar implementando estos analítica, insights, y van a poder ganar la brecha en el desarrollo y en la competitividad a través de adelantarse con este tipo de cosas. Pero por eso yo creo que creámoslo o no, las empresas van a estar adquiriendo e implementando este tipo de tecnología. Y bueno, como siempre es común en estas cosas, las que arriesguen más en un comienzo probablemente también van a aprovechar una ventaja competitiva mayor por estar más adelantados en esta línea temporal de avance en Industria 4.0 y inteligencia artificial. Nos parece fantástico. Mira, se fue volando este segundo segmento y en el minutito que nos queda, ¿cierto?, para agradecerte. Yo creo que quedaron muchas preguntas en el tintero, cómo lo hacen, tienen aplicaciones, cómo son las plataformas. La verdad que es un tema que da para más, así que vamos a hablar con la producción para que vuelvas. Pero antes de que te vayas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las vías, cierto, para ponerse en contacto contigo? Y yo sé que alcanzamos, nos quedan unos segunditos, si nos puedes recomendar algo que la gente que está interesada en la inteligencia artificial pueda leer o ver, escuchar. Sí, perfecto. O sea, a mí me pueden encontrar a través de correo electrónico ian.hughes, que no sé si por ahí debe estar mi nombre, @inervix.com. También utilizo harto LinkedIn, Instagram, Facebook. También Ian Hughes Gunther, que es mi segundo apellido. Y obviamente también súper abierto a continuar la discusión, tanto acá, si es que aparezco por acá de nuevo, o si es que alguien me quiere contactar también a través de redes sociales para continuar la discusión. También siempre es entretenido poder escuchar otras versiones y problemáticas y desafíos nuevos. En términos de recomendaciones, yo creo que es súper difícil recomendar cosas porque en general yo siempre estoy leyendo algo nuevo, siempre estoy tratando de mantenerme al día, pero creo que hay algunos que quizás fueron un poquito más, y una influencia un poquito más importante. Yo creo que para los que están buscando emprender y buscar temas como más inspiracionales, yo creo que el Start with Why de Simon Sinek tiene una visión muy particular. Es un libro donde explica, Simon Sinek, que es bien conocido, también tiene charlas TED sobre esto y muchos videos. Explica bastante concisamente en cómo visualizar más allá de las soluciones y más allá del pragmatismo que de repente los emprendedores tienen con soluciones en particular. También como crecimiento personal, yo ahora estoy leyendo uno que he encontrado bastante entretenido, un personaje relativamente controversial, pero el libro es bastante bueno, que es 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson. Y si quieren alguna otra recomendación o las cosas que estoy leyendo, que realmente estoy constantemente en eso, también me pueden contactar y seguir preguntando cualquiera de estas cosas. Maravilloso. Muchas gracias, Ian, por aceptar esta invitación. Esperamos verte pronto y ya saben, entonces estuvimos hablando con Ian Hughes, CEO de Inervix desde Valparaíso para el mundo. Un abrazo grande y esperamos verte Muchísimas pronto. Gracias, igual. No te vayas porque nos queda la última parte de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.